Shalom amigos, qué bueno que se encuentren con nosotros de nuevo con la parashá de la semana, una energía más. En esta oportunidad estaremos estudiando la parashá Zav. Le damos las gracias al Boré Olam porque nos permite cargarnos de esta energía maravillosa de cada semana. Así que comenzamos. Pero recuerda, cada día ha sido hecho especialmente para ti. Aprovéchalo. En la parashá Zav, la Torá describe cómo cada sacrificio individual era preparado desde el inicio hasta el fin. Hashem le habló a Moshe diciéndole que digas las siguientes instrucciones a Aarón y sus descendientes. Esta es la ley de la ofrenda ígnea. La ofrenda ígnea deberá permanecer sobre la hoguera que está sobre el altar toda la noche hasta la mañana, para que los fuegos del altar se puedan encender con él. Moshe se dio cuenta que en todas las descripciones de los sacrificios mencionados en la sección previa, Hashem no dijo que Aarón realizaría nada del servicio. Todo fue dado a los hijos de Aarón. Está escrito así: los hijos de Aarón deberán arrojar la sangre. 1:11. Los hijos de Aarón lo traerán. 1:5. Los hijos de Aarón lo colocarán. 1:1. Los hijos de Aarón lo arreglarán. 1:8. Moshe dijo a Hashem: es obvio que tú no estás mencionando el nombre de Aarón porque tú tienes sentimientos malos hacia él por hacer el becerro de oro. Tú quieres quitarle el sacerdocio, pero no quieres quitarlo completamente. Tú le permites que tenga el honor, pero no lo mencionas con relación a los sacrificios. Te digo que esto no es correcto. No es posible quitarle el sacerdocio. Si el sacerdocio tiene que ser hereditario, ¿cómo puedes tú quitarlo del padre y darlo a los hijos? ¿Puede el pozo ser detestable y el agua tomada de él deseable? Si el pozo tiene agua mala, el agua quitada de él es también mala. Si tú no quieres quitarle el sacerdocio, pero no quieres darle honor mencionando su nombre, esto tampoco es apropiado. Vemos que tú no mencionaste la madera de la vid y del olivo explícitamente, debido a que se tomarían de el honor de sus hijos. Sabemos que la madera de la vid y del olivo son inválidos para el altar. Sin embargo, la Torá no los prohíbe explícitamente, sino solo con insinuación diciendo, sobre la leña que está sobre el fuego, como lo hemos discutido en el capítulo 1 de la sección previa. La Torá declara que estos dos árboles tienen una condición especial. Tanto el vino como el olivo son usados sobre el altar en ofrendas de minjá y libaciones. Debido a esta condición especial, la Torá no habla de ellos como siendo inválidos para otro uso. Moshe dijo así: si tú muestras tal consideración a la mera leña debido a sus productos, ¿no puedes mostrar tal consideración a Aarón debido a sus hijos? Por tu vida, replicó Hashem, por amor a ti, yo lo acercaré y le mostraré consideración. Mencionaré su nombre y le daré órdenes de cómo los sacrificios deben ser ofrecidos. Esta es la razón por la que esta porción empieza con el nombre de Aarón, como está escrito: ordena a Aarón. La Torá dice: esta es la ley de la ofrenda ígnea. La Torá aquí está hablando de la ofrenda diaria tamid, la cual era traída a mediodía. Esta tamid era una ofrenda ígnea como se discutió con anterioridad en Shemot 29, 38 al 42. La Torá, por lo tanto, continúa. Es el holocausto. Es como si dijera:
No pienses que esta ley se aplica a todo tipo de olá, ofrenda ígnea. Esto solo se aplica a la olá, que era la ofrenda tamid, traída a mediodía. Esto fue discutido en otra parte. La Torá entonces continúa. Será quemado toda la noche hasta la mañana. Esto enseña que no pensaremos que el día sigue a la noche en lo que a los sacrificios se refiere. El sacrificio de la tarde no es quemado el mismo día que es ofrecido. El sacrificio fue matado en un día y fue quemado sobre el altar en otro día. No pienses que esto es incorrecto. Este puede ser quemado toda la noche hasta la mañana, a pesar de que este es un día distinto. La Torá literalmente dice, esta es la ley de la olá. Es la olá. Existe otra enseñanza en la repetición de las palabras, es la olá. Hemos escrito en la porción previa que la razón principal por la que Dios nos ordenó traer sacrificio no era debido a que Él necesita nuestro sacrificio, sino para que una persona meditara sobre las leyes y reglas involucradas con el sacrificio. El sacrificio debe de ser matado, cortado en pedazos, desollado y luego quemado. Si uno medita sobre esto, se dará cuenta que esto tendría que haber sido hecho a él, debido a sus pecados. Pero Dios tuvo piedad de él y le ordenó traer un sacrificio para tomar su lugar, un alma por un alma. Cuando él ve esto, su corazón se volverá contrito y se arrepentirá. Aludiendo a esto, la Torá dice, esta es la ley de la olá, es la olá. Esto también puede ser traducido, esta es la ley de la olá. Él es la olá. Él en este versículo destaca a la persona que trae el sacrificio. Esto enseña que el propósito principal del sacrificio de la olá es que la persona que trae sienta como si ella misma fuera el sacrificio. Esto hará que su corazón se arrepienta. La frase es la olá también enseña otra lección. La olá es el más importante de todos los sacrificios. Algunos sacrificios son comidos por los propietarios y algunos por los sacerdotes. La olá, sin embargo, es completamente quemada sobre el altar en honor a Hashem. La Torá, por lo tanto, dice, es la olá, mostrando que de todos los sacrificios, la olá tiene la condición más elevada. La olá tiene otra importancia, expía por los malos pensamientos. Esto es aludido también en el versículo. Esta es la ley de la olá. Es la olá. La palabra olá significa surgiendo o naciendo, indicando que la olá expía por malos pensamientos que surgen y nacen en el corazón de la persona. Hashem por esto mandó que la olá sea quemada toda la noche para expiar por tales pecados cometidos en la noche. El tiempo principal en que una persona tiene pensamientos malos es en la noche, al acostarse en su cama. Está así escrito. Hay de aquellos que traman la iniquidad y obran la maldad sobre sus lechos. Al aclararse la mañana, la ponen por obra. Mijá 2:1. Él está diciendo, hay de aquellos que tienen pensamientos malos durante la noche. En la mañana ellos harán que estos pensamientos produzcan fruto. Aquí hay también un buen consejo y una lección para aquellos que deben luchar contra el instinto malo, el cual coloca malos pensamientos en sus corazones. El remedio para esto es la Torá. Cuando uno debe luchar con ella para comprender su significado, de igual modo el ayuno puede quemar todos los pensamientos malos que están en la mente de la persona y purificarlos de todo pecado.
La Torá, por lo tanto, dice, esta es la Torá de la Olá. Es la Olá en la hoguera del altar. Está hablando de la Torá con la cual uno lucha y la grasa y la sangre que son quemadas sobre el altar de un ayuno. Esto purifica a uno de sus pensamientos y sus pecados. La Torá nos enseña que cuando una persona estudia las leyes de la Olá, está considerando como si él ha traído literalmente una Olá. La Torá así dice, esta es la Torá de la Olá. Es la Olá. Alguien que estudia lo que la Torá dice acerca de la Olá es contado como si realmente él hubiera traído un sacrificio de Olá. El entusiasmo en el cumplimiento de las misbot. Un fuego continuo debe quemar en él, no debe de ser extinguido. Vaikra 6:6. Todo yehudí sabe que está prohibido comer sebo. Lo mismo se aplica respecto a la sangre. Esta ley se aplica desde la época en que estaba construido el Bet Hamikdash hasta nuestros días. Los Jajamim preguntan, por un lado encontramos que estos dos elementos se acercaban en el Mizbeach y por otro se nos prohíbe su consumo. Hay una ley respecto a que todo lo que es propicio para el consumo humano es propicio para el altar y viceversa. ¿Por qué estos dos componentes son la excepción? La respuesta conlleva una enseñanza maravillosa. Por un lado, el sebo representa el materialismo y el abuso de los placeres mundanos. La sangre representa la energía que mueve e impulsa al cuerpo. El sebo simboliza la falta de ganas, que apaga el ardor y la iniciativa del hombre de hacer actos buenos. Esto es lo que esta enseñanza quiere mostrarnos. El acelerador, la sangre, debe servir para estimular el cuerpo a levantarse y a hacer misbot, mientras que el freno, el sebo, sirve para frenarlo y controlarlo para que haga cosas negativas. Lamentablemente, en ocasiones, estos dos componentes se utilizan en sentido contrario. La sangre acelera a la persona para dar rienda suelta a sus instintos materialistas, y por otro lado, el sebo la frena y la contiene ante las cuestiones espirituales y morales. La Torá nos recomienda, no consumas la sangre y el sebo según tu propio criterio, pues si los presentas ante el altar de Hashem, cumplirán con sus adecuados propósitos. Otra de las enseñanzas que recibieron los Kohanim fue la de mantener el fuego del altar siempre encendido. Es sabido que los sacrificios eran consumidos por un fuego que bajaba del cielo. Entonces, ¿para qué echamos más leña al fuego? Los Kohanim debían cuidar y agregar madera para que las llamas que ardían sobre el Mizbeach ascendieran permanentemente. De esto podemos llevarnos una gran enseñanza. Si en el altar físico estaba prohibido apagar aún un pequeño pedazo de carbón, cuánto más debemos cuidarnos de no apagar incluso una pequeña brasa que se halle estimulando el corazón de un judío para acercarse a su Creador. Dentro de nuestro ser reside una chispa de santidad que nunca se apaga y anhela ascender y morar en su lugar de origen. La única forma de conseguirlo es aplicar la razón y el entendimiento al cumplimiento de las misbot. Tenemos la obligación no solo de mantenerla encendida, sino acrecentarla constantemente por medio del estudio y el cumplimiento de lo que está escrito en la Torá Hakedoshá. Cuando la semana en la que se lee Parashat Zav
cae antes de la fiesta de Purim, se saca otro sefer donde se lee Parashat Zachor. Comienza así: recordarás lo que Amalek te hizo en el camino, cuando ustedes salieron de Mitzrayim, que se topó contigo. La palabra Karejá, que se encontró, está relacionada con la palabra Kar, que significa frío. Amalek enfrió y entibió el entusiasmo espiritual del pueblo. Cuando salimos de Egipto, todas las naciones tenían miedo de pelear contra nosotros. Cuando vino el pueblo de Amalek, mostró a los demás la posibilidad de hacerlo. Esto se compara con una tina de agua hirviente a la que nadie puede introducirse. Viene entonces una persona despreciable y se zambulle dentro de ella. Aunque sufre quemaduras, enfría el agua para que otros puedan meterse en ella. Amalek era nieto de Esau. Antes de morir, su abuelo le dijo: mucho me he esforzado por aniquilar a Jacob, pero no lo he logrado. Ocúpate de vengarte por mí. El nieto preguntó: ¿cómo puedo vencerlo? Esau contestó: escucha con atención. Cuando los veas a los descendientes de Jacob tambalear, o sea, débiles espiritualmente, entonces atácalos. Mientras los Yehudim estuvieron esclavizados en Egipto, los descendientes de Amalek se multiplicaron como espinas en el campo. Se convirtieron en un pueblo. Amalek infundió en sus corazones el odio hacia los Yehudim. Al ver a los hijos de Israel saliendo de Egipto, su odio estalló como una flama. Reunió a su pueblo y les tendió una emboscada. Y cuando Israel se encontraba fatigado y exhausto, se abalanzó sobre su gente y la atacó. Amalek fue testigo de las maravillas y los milagros que Hashem hizo en Egipto. También presenció la venganza que el Todopoderoso cobró contra aquellos que esclavizaron y maltrataron a su pueblo, y aún, a sabiendas de que sería castigado por atacar a Israel, no renunció a su propósito. En la festividad de Purim, Amán, que era descendiente de Amalek, heredó su ideología y quiso también aniquilar al pueblo de Israel. Presentó delante del rey Ahasverosh un plan de exterminio. Cuando Amán se percató de que el rey, temeroso del amparo de Hashem, da a su pueblo, dudaba en hacerlo. Lo persuadió con el siguiente argumento: está escrito en su Torá: Sur Yeladeja Teshi. La roca Hashem, sus hijos lo debilitaron. El Sifri explica que el verbo teshi significa debilitar. Obviamente es imposible que el hombre debilite el poder de Hashem. ¿Cómo lo expresa el pasuk? Incluso si pecaste, ¿en qué lo afectaste a él? Esto quiere decir que Hashem se comporta con sus hijos de forma equivalente. Así, tal como se comporte la persona, así Hashem se comporta con el mundo. Dijo David Hamelech: Hashem es tu sombra sobre tu diestra. Hashem se relaciona con el hombre como el hombre se relaciona con él. Igual que la sombra sigue los movimientos de la persona que los hace, Amán tenía razón. El pueblo se había debilitado. Está escrito en la Megilá: en esa noche se le fue el sueño al rey. Explica el Midrash que esto se refiere a que en ese momento el pueblo se encontraba con temor. El decreto estaba sellado. Estaba en el tercer día de ayuno y todos despertaron en Teshuvá. Hombres, mujeres y niños, todos temían y despertaron sus corazones. Entonces el rey Hashem despertó y vino
la salvación que conocemos. De aquí aprendemos que aun cuando cumplimos las misbot, realizarlas de manera rutinaria y fría no es lo que Hashem espera de nosotros, y lo que hagamos lo recibiremos de nuevo de Hashem. La frialdad es un síntoma de que la relación del judío con la Torá y sus preceptos no anda bien. Cumplirás en forma mecánica y es comparable a un automóvil que circula por la carretera. Si apagamos el motor mientras conducimos, el auto continuará avanzando debido a la inercia. La guerra con Amalek no ha terminado. Los descendientes de Amalek están al acecho, esperando el momento para atraparnos fríos. ¿Cómo podemos defendernos de semejante amenaza? Estudiando Torá, cumpliendo los preceptos, sirviendo a Hashem con fervor, alegría, entusiasmo, temor, amor, concentración, humildad, agilidad. La primera palabra de la parashá semanal es Zav, que significa orden. Si queremos mantener vivo el fuego del cariño por la Torá y el temor celestial, es necesario agregar leña continuamente en todo momento, para evitar que ese fuego se consuma por sí mismo. Obviamente Hashem nos ayuda a alcanzar este objetivo. Rav Wolf afirma que la experiencia nos enseña que quien fija un tiempo para el estudio de Musar mejora su personalidad sin esfuerzo y sin siquiera darse cuenta, además de incrementar su meticulosidad en el estudio de la Torá y el cumplimiento de las misbot. Si mantenemos encendido el fuego del Mizbeach, que se encuentra en nuestros corazones, Hashem se encargará de todos nuestros enemigos. Igualmente acercaremos la Geulá. Hashem va a construir el Mizbeach físico en nuestros días, y ello nos dará la oportunidad de acercarnos todavía más y mejor a nuestro Creador. El camino del Eterno es perfecto, la palabra del Eterno es pura. Él es el escudo de todos los que en él se refugian. Rashi nos enseña: ordena a Aarón. La expresión Sav, ordena, solamente puede significar urgir a la realización de la tarea descrita aquí, tanto para ese preciso momento como para las generaciones futuras. Al respecto, Rabbi Shimon dijo: la Escritura tiene mayor necesidad de urgir al cumplimiento de una orden cuando ello implica una pérdida monetaria. Esta es la ley de la ofrenda de ascensión. Vemos que este pasaje es enunciado aquí para enseñar que la quema de los cebos y de las partes del cuerpo del animal destinado a la ofrenda de ascensión será válida durante toda la noche, y también es enunciado para enseñar con respecto a las ofrendas descalificadas, pesulín, cuál de ellas que inicialmente había sido sobre el altar deberá bajar por haber sido descalificada, y cuál de ellas que inicialmente había subido sobre el altar no deberá bajar porque seguirá siendo válida. Pues en la Torá, la palabra Torá, en el sentido de ley, es siempre enunciada para incluir algo no explicitado, como queriendo decir, se aplicará una sola ley para todas las ofrendas que suben al altar, e incluso para las que fueron descalificadas, que si subieron sobre el altar, ya no bajarán de él. Es la ofrenda de ascensión. Esta frase tiene como propósito excluir al animal que copuló activamente robea o pasivamente nirvá con un ser humano, así como otros animales similares cuya descalificación
no fue hecha en el área del santuario, sino que ya eran inválidos para servir de ofrenda aún antes de que llegaran al atrio del santuario. La vestimenta de lino a su medida. Esta vestimenta es la ketonet de lino. ¿Y por qué aquí la Torá la llama midó, a su medida? Para indicar que deberá ser hecha a la medida del cojén. Sobre su carne. Esto implica que no deberá haber nada que se interponga entre su carne y la túnica. Separará las cenizas. El cojén tomaba una paletada llena de las cenizas consumidas que estaban en el interior del altar y las colocaba en la parte oriental de la rampa del altar. Las cenizas de lo que el fuego consuma de la ofrenda de ascensión, es decir, de lo que el fuego haya consumido y lo haya convertido en cenizas. De esas cenizas deberá separar una parte y colocarla junto al altar. Sobre el altar. Si el cojén encontró sobre el altar partes del cuerpo del animal ofrendado que todavía no haya sido consumidas por el fuego, deberá regresarlas sobre el altar después de haber rastrillado los carbones a ambos lados y haber tomado de las cenizas del interior. Como se declara aquí, la ofrenda de ascensión que está sobre el altar se desprenderá de sus vestiduras. Este requerimiento no constituye una obligación, sino que simplemente es un comportamiento digno, para que al sacar las cenizas el cojén no ensucie las vestiduras con las que constantemente realiza el servicio del templo. Con la misma indumentaria que un sirviente cocinó en una olla para su amo, no deberá servirle la copa a su amo. Por esa misma razón, aquí la Torá declara que vestirá otras vestimentas, lo cual implica que las otras deberán ser inferiores a las primeras. Sacará las cenizas. Esto se refiere a las que están amontonadas en la pila de cenizas en forma de manzana. Aquí se enseña que cuando sean muchas y no haya lugar disponible para el arreglo de la leña del altar, el cojén deberá quitarlas de allí y sacarlas fuera del campamento. Esto no constituía una obligación diaria. Sin embargo, la separación de las cenizas de la ofrenda de ascensión y su colocación junto al altar sí era una obligación diaria. El fuego sobre el altar permanecerá ardiendo en él. En este pasaje la Torá se refiere a varios fuegos encendidos. El referido en la frase sobre la hoguera, en la frase el fuego del altar permanecerá ardiendo en él, en la frase y el fuego sobre el altar permanecerá ardiendo en él, y en la frase un fuego arderá continuamente sobre el altar. Todas estas frases han sido interpretadas en el Tratado de Yomá, pues nuestros maestros discreparon acerca del número de piras de fuego que había allí en el altar. Arreglará sobre él la ofrenda de ascensión. Esto se refiere a la ofrenda de ascensión continua Tamid, la cual era la primera de las ofrendas del día. ¿Y de dónde aprendemos que no debía haber nada que precediera a la ofrenda continua de la mañana? De aquí, el versículo dice, la ofrenda de ascensión, con lo cual se implica la primera ofrenda de todas. Los cebos de las ofrendas de paz. Es decir, si es que ofrecen allí ofrendas de paz, y nuestros maestros aprendieron de aquí que la expresión aleya, enunciada aquí, quiere decir sobre, es decir, después de la ofrenda de ascensión de la mañana,
Según esta interpretación, la frase indica que debes completar todas las ofrendas después de la ofrenda de ascensión de la mañana. De aquí infirieron que nada deberá ser ofrecido después de la ofrenda de ascensión continua de la tarde. Un fuego continuamente. Esta frase significa un fuego del cual se declara continuamente. Ese fuego es aquel del cual se encienden las candelas del candelabro, como se declara con respecto a él, para encender la candela continuamente. Aquel fuego también debía ser encendido de lo que estaba sobre el altar exterior. No deberá extinguirse. La persona que extinga el fuego que está sobre el altar transgrede 2 mandamientos prohibitivos. El tratado del Talmud que tiene que ver con la primera aliyá de Parashat Zav, la Gemara, Tratado de Berajot 5a. Estudiaron nuestros sabios, la persona que siente ganas de hacer sus necesidades tiene prohibido rezar, y si reza, su oración se conceptúa como abominable. Dijo Rab Evid, según otros, Rab Yehudá, eso es solo cuando no puede esperar, pero si puede esperar, su oración es válida. ¿Hasta cuánto puede esperar? Respondió Rab Sheshet, el tiempo de caminar una parsá, 7.5 kilómetros aproximadamente. Hay quien estudió esto mismo en una baraíta. ¿De qué caso estamos hablando? Cuando no puede esperar, pero sí lo puede hacer, su oración es válida. ¿Hasta cuánto puede esperar? Respondió Rab Zevid. Hasta el tiempo de andar una parsá. Enseñó Rabbi Shmuel bar Nachmani en nombre de Rabbi Jonatán. Aquel que necesita hacer sus necesidades fisiológicas no debe rezar, tal como versa Amós 4:12. Yisrael, arréglate cuando vayas al encuentro de tu Dios. Enseñó también Rabbi Shmuel bar Nachmani en nombre de Rabbi Jonatán. Cogelet 4:17. ¿Qué significa el versículo que dice: cuida tus pies cuando te encamines hacia la casa del Eterno? Cuídate de no pecar, y si lo haces, ofréceme un sacrificio. Y presta atención, dijo Rabá. Esto significa presta atención a las palabras de los sabios, quienes, si pecan, ofrecen un sacrificio y se arrepienten. Antes de ofrendar un sacrificio como los necios, o sea, no seas como los necios que pecan. Ofrendan sacrificios y no se arrepienten, porque no saben hacer el mal. ¿Acaso son personas justas? No. Atiende, no seas como los necios que pecan, pues ofrendan sacrificios y no saben si lo ofrecen por algo bueno o por algo malo. Sobre este comportamiento dice el santo bendito él: no saben distinguir entre lo bueno y lo malo, y aún así me ofrecen un sacrificio. Rashi explica: ¿hasta cuándo puede una persona abstenerse de defecar como para que pueda rezar? Hay quienes la estudiaron en una Mishnah. Esto que mencionamos, esto solo se está tratando que no puede dominarse, y no de Rab Zevid y Rabbi Yehudá, ya que ellos tratan del tiempo permitido. Cuídate de pecar, y necesitarás de tus pies para dirigirte a la casa de Adonai, para traer una ofrenda expiatoria. Y dispone a escuchar. Quien se arrepiente cuando acerca la ofrenda y no como los necios que no se arrepienten cuando traen ofrendas. Debe prestar atención a sus necesidades. De entre las piernas, un parecido con lo que está escrito.
una caverna donde entró Shaul para cubrirse las piernas. Shmuel Aleph 3:24. Ahora entramos en la explicación del Zohar de Parashá Zav 30b. Este es el sacrificio de Aarón. Levítico 6:13. Ribí Hizquiyá comenzó su explicación con el siguiente versículo. Salmos 145:17. El Eterno es justo en todos sus caminos y bondadoso en todos sus actos. De aquí aprendemos cuánto debe uno mirar por el honor de su Señor, para no apartarse de sus caminos hacia afuera, porque todos los días el juicio desciende al mundo, ya que el mundo se creó con el juicio y se mantiene con el juicio. Por esta razón, cada cual debe cuidarse de no pecar, ya que desconoce cuándo el juicio se halla encima de él. Cuando se sienta en su casa, el juicio está sobre él. Cuando sale de su casa, el juicio está sobre él. Nunca sabe si regresará a casa o no. Cuando sale de viaje, cuanto más debe temer que nunca más regresará a su casa. Porque en estas circunstancias el juicio sale delante de él, tal como versa. La justicia camina delante de él. Por este motivo debe cada cual adelantarse y pedir misericordia ante el Rey, para que lo libre del juicio cuando se posa sobre el mundo. Todos los días el juicio se posa sobre el mundo, tal como dice el texto. El Todopoderoso, en hebreo, Él, se enfurece diariamente. Ahora cabría preguntar, hemos estudiado y los sabios nos han enseñado que el nombre de Dios, Él, en cualquier lugar donde aparece, es sinónimo de misericordia, tal como decimos, Él, Dios, Él, grandioso, refiriéndose a la sabiduría suprema. Y tú dices que el Todopoderoso se enfurece diariamente. ¿Por qué el texto omite los demás nombres y presenta solo este? Si esto es así, estas palabras no son convincentes. Además, también está escrito en Yeshayá 9:5. Él, Dios, el poderoso. Siendo así, este nombre indica justicia o indica misericordia. Así escuché. Los malvados convierten la misericordia en justicia, porque no encontrarás entre todas las coronas supremas del Rey Sagrado que la misericordia no esté mezclada con la justicia, y la justicia con la misericordia. Y los malvados convierten la misericordia en justicia. Por eso, aunque el nombre Él indique misericordia, los malvados lo convierten en justicia. Le respondió Rabí Judá: esta respuesta tuya es aceptable con relación al versículo que dice, el Dios poderoso, o sea, que para los malvados se convierte en justicia. Pero, ¿por qué podemos decir del otro versículo, el Todopoderoso se enfurece diariamente? ¿Acaso significa que todos los días se dispone para hacer justicia, tanto si las personas son justas como si son malvadas? No supo responder a esta pregunta. Entonces fueron a preguntar a Rabí Shimón, quien les respondió: seguro que el Todopoderoso se enfurece diariamente. Por esto explicaron los sabios que a veces el nombre Él es sinónimo de justicia y a veces de misericordia. Si las personas se lo merecen, el nombre Él es sinónimo de misericordia, y si no lo merecen, el nombre Él significa poderoso. Así se comporta diariamente. Por tanto, la explicación más plausible sería:
Allá donde encontremos el nombre Él, es sinónimo de la gran luz de la sabiduría suprema, y así se presenta diariamente, tal como versa Teilín 52:3. La bondad de Dios se halla diariamente. Si no fuera porque este nombre, Él, aparece en el mundo no podría subsistir ni siquiera una sola hora debido a los juicios rigurosísimos que surgen todos los días en el mundo. A esto se refiere el texto en Bereshit 2:4. Esta es la genealogía de los cielos y de la tierra, el día que fueron creados. No leas cuando fueron creados, en hebreo, Beji Baream, sino por el mérito de Abraham, en hebreo, Be Abraham. Gracias al mérito de Abraham, el mundo se mantiene. Cuando el mérito de Abraham aparece en el mundo, aleja todos los juicios que surgen diariamente en él, los empuja hacia afuera y no son capaces de permanecer en su presencia. Sobre esto dijo el versículo: el Todopoderoso se enfurece diariamente. No dice el versículo se enfureció o está enfurecido todos los días, sino se enfurece, porque cada día y día que aparece el juicio lo empuja hacia el exterior, mientras que él se detiene y perfuma el mundo. Sobre esto se dijo en Salmos 42:9, de día el Eterno impone su bondad, de no ser por esto el mundo no se podría mantener ni un solo momento. Consecuentemente, todo existe y perdura gracias a Abraham. Ahora aprenderemos del Rambam la Halajá, Leyes sobre los Sacrificios, capítulo 1. Todos los sacrificios comunitarios deben ser machos. Asimismo, las ofrendas de expiación de la comunidad deben de realizarse con chivos o reses, pero no con corderos. Todas las ofrendas o la de la comunidad deben ser de corderos o de reses, pero no con chivos. Toda ofrenda expiatoria individual debe realizarse con una hembra y después debe ser ingerida por los Coanim, pero no provendrá de ganado vacuno, con la excepción de 3 ofrendas expiatorias que son machos. La ofrenda expiatoria de un nazí, dirigente del Sanedrín o un rey, que se realiza con un macho cabrío y es ingerida. La ofrenda de expiación de un Cohen Gadol ungido, que es de ganado vacuno y se quema, y que sirve para cualquier precepto. Y tercero, la res, que ofrenda el Cohen Gadol el día de Yom Kippur, que es una ofrenda de expiación que se quema. Todas las ofrendas de expiación comunitarias son ingeridas salvo el chivo de Yom Kippur, cuyo acompañante es arrojado al vacío. Igualmente los chivos ofrendados por idolatría y el novillo que se sacrifica para expiar un pecado ignorado por la comunidad. El novillo ofrendado por cualquiera de los preceptos y el que se trae por un asunto ignorado por la comunidad son llamados novillos quemaderos. Los chivos ofrendados por idolatría son llamados chivos quemaderos. De aquí se aprende que existen 5 ofrendas de expiación incinerables, 2 individuales mencionadas en la halajá anterior y 3 comunitarios. Ahora aprenderemos la parte de musar, o sea de moral, que nos enseña el Sefer Sha'arei Kedushá, parte 2, capítulo 6. Profanar el nombre del Eterno es el más grave de todos los pecados.
como dijeron nuestros maestros de bendita memoria en relación a los 4 niveles de expiación. Tratado de Yomá 86a. Si una persona comete el grave pecado de profanar el nombre de Dios, ni el arrepentimiento, ni el día de Yom Kippur, ni los sufrimientos podrán expiarlo, sino solo el día de la muerte, tal como versa Yeshayá 22:14. No os será perdonado este pecado hasta que muráis. Con respecto a quienes mantienen relaciones con una nidá, mujer que después de menstruar no se sumergió en un mikvé, además de ser castigado con caret, se dijo en el libro del Zohar, Shemot 3b. Hay 3 personas que alejan a la presencia divina de este mundo y que cuando imploran sus voces no son escuchadas. Estas son, número 1, quien mantiene relaciones íntimas con una mujer nidá, porque no existe una impureza mayor en este mundo que la impureza de la nidá. Número 2, quien transgrede el Shabbat porque es sabido que este precepto es comparable con todos los demás a la vez. Todos los transgresores de la ley descansan en Shabbat y se le apagan los fuegos del Geinón. Tratado de Sanedrín 65b. Sin embargo, el profanador del Shabbat, su fuego no lo apaga ni siquiera en Shabbat. Dijeron nuestros sabios de bendita memoria, si los hijos de Israel guardaran 2 Shabbat como manda la ley, serían redimidos enseguida. Siguiendo las órdenes de Hashem al pie de la letra. Como ya dijimos, la palabra Zav, con la cual comienza la parashá, significa mandamiento, orden, tal como está expresada. Puede referirse tanto al pasado como al futuro. En otras palabras, los mandamientos de Hashem son tan aplicables actualmente como en el momento que Moshe bajó del monte Sinaí y transmitió a Am Israel las órdenes de Hashem. El dueño de una importante fábrica se ocupaba de dirigirla personalmente. En una ocasión decidió delegar el cuidado del negocio, para lo cual designó a un gerente y le encargó supervisar que todo funcionara sin inconvenientes. Ideó simular un viaje para observar si se cumplían sus órdenes al pie de la letra, para lo cual se escondió en cierto lugar de la fábrica. Una vez que partió el dueño, el gerente llamó a los empleados para leer en voz alta las instrucciones que había recibido. Pronunció cuidadosamente cada palabra, tal como lo había ordenado el dueño. Sin embargo, después ya no se aseguró de que se llevasen a cabo. Desde su escondite, el propietario se enfureció al ver que los trabajadores estaban ociosos. Salió e indignado llamó al gerente y le pidió una explicación. ¿Ha seguido usted las instrucciones que le dejé?, inquirió el jefe. Por supuesto, se defendió el empleado. Se las leía todos diariamente mientras usted estuvo ausente. Ahora me doy cuenta de que no es usted apto para el puesto, le gritó el dueño. Solo les leyó las instrucciones, pero no se molestó en comprobar si se llevaban a cabo. Los trabajadores perezosos se aprovecharon su negligencia. ¿Piensa acaso que yo dejé esas instrucciones solo para ser leídas? Se las di para que supiera cómo manejar la fábrica cuando yo me ausentara. En realidad observé todo lo que hizo y no sirve para tan importante puesto, terminó diciendo el dueño. La Torá es el manual de instrucciones del mundo, escrito por el creador del mundo. Nadie sabe mejor cómo manejar una máquina que su creador. Esto se equipara a un hombre que compra una lavadora en un almacén de autoservicio. Llega a su casa,
abre la enorme caja y encuentra que el electrodoméstico está en partes. Su mujer observa preocupada la escena y le pregunta: ¿no crees que antes de comenzar a armarla sería conveniente que sacaras el manual de armado y de uso y le echaras una leída? ¿Qué te parece si llamamos al plomero? Él tiene más experiencia en este tipo de instalaciones. El esposo la mira con indiferencia y le dice: tranquila, yo he visto cómo funcionan estas cosas. Te sugiero que vayas a dar una vuelta con los niños y verás que cuando regreses, este artefacto estará funcionando a la perfección. ¿Qué probabilidades hay de que esa lavadora empiece a funcionar? Si el fabricante hubiese visto que algo tan complejo no requería de instructivo, ¿acaso se hubiera molestado en hacer el gasto de imprimirlo? Nosotros vivimos en una era en la que las personas están más interesadas en sentirse espirituales que en ser espirituales. En el monte Sinaí, Hashem nos entregó la Torá, el manual de la vida. Allí vienen las instrucciones de cómo vivir con plenitud y alegría. Nos encargó cuidarla y ser un ejemplo para todas las demás naciones. Si solamente la leemos sin llevar a cabo lo que está escrito en ella, ¿de qué sirve? Si no se llevan a cabo las instrucciones paso a paso, al final, ¿cómo va a acabar nuestra vida? El fabricante diseñó un modelo de existencia para cada uno de nosotros, y para que ésta funcione de manera óptima se requiere que sigamos al pie de la letra el instructivo de uso. Hashem colocó a cada uno de nosotros en una ciudad y en un período de tiempo específico. Nos puso en manos de una familia determinada. Nos confirió talentos, características y capacidades únicas y especiales, las cuales debemos emplear para servir a nuestro Creador. Debemos utilizar el valioso tiempo con el que fuimos agraciados para descubrir y pulir esas herramientas que nos proporcionó Hashem, a fin de alcanzar los objetivos para los que fuimos programados. Solamente tú eres capaz de cumplir con tu cometido en el lugar y el tiempo que Hashem estableció para este fin. El patrón nos está observando desde donde no podemos verlo. La ventaja que tenemos es que sabemos que solamente está poniéndonos a prueba para ver si somos aptos para el puesto. Debemos seguir las órdenes como si estuviéramos recibiéndolas en este momento directamente de Él. Hagan una vigilancia a mi ordenanza. Si no llevamos a cabo nuestra función, en el mundo faltará esta única pieza, que resulta clave para su correcto funcionamiento. Una de las más grandes tragedias es una existencia que ha sido vivida en la ignorancia de sus potenciales. Amigos, hasta aquí la lectura de esta parashá. Baruch Hashem, que tenemos la Torá que nos da un conocimiento para caminar como se debe. Hashem bendiga la obra de sus manos, el Boré Olam les mande una buena semana de bendiciones, de prosperidad y de mandamientos en cumplimiento de la Torá. Hasta la próxima con la ayuda del Boré Olam.